Bienvenidos a la semana 2 de la materia de certificación de competencias laborales. Esta semana el objetivo es identificar la aportación de las competencias laborales en la educación. Y bueno, para esto vamos a trabajar con el modelo de competencias y como todo modelo tiene dimensiones. En esta ocasión vamos a trabajar sobre 3 dimensiones que son la dimensión filosófica, la dimensión académica y la dimensión organizacional. Porque recuerda que estamos platicando sobre cómo desarrollar competencias laborales para los trabajadores. Pero también vamos a ver cómo se vincula esto desde la academia, desde la escuela. Porque si bien es cierto, las competencias se desarrollan en el trabajo, también es una realidad que a partir de la escuela o de la educación, sobre todo la educación superior, nosotros podríamos ir apostando y enfocando nuestra currícula al desarrollo de las competencias laborales, que se supone que ese es el sentido de estudiar una licenciatura, de estudiar una carrera, prepararnos para la vida, para enfrentarnos a un trabajo. Aunque también es cierto que nosotros como escuela, como academia, como educación, casi siempre estamos pasos atrás de las industrias o de la innovación tecnológica o de lo que está pasando en las empresas. ¿Por qué pasa esto? Bueno, normalmente los cambios en las empresas suceden de una manera muy rápida. Y cuando nosotros en la educación volteamos a ver los cambios en la industria, decimos, ok, ahora la industria se comporta de esta manera, ahora esta es la carrera que se necesita o estas son las materias que se requieren. ¿Qué pasa? Bueno, nosotros en la academia tenemos que armar una currícula, hacer toda la gestión de los permisos, el REBOE, etcétera. Y de aquí a que sacamos a la primera generación, ¿no? A que nos autorizan el REBOE y se estructura todo dentro de la escuela y sale la primera generación con estos cambios, ¿qué crees? Pues ya en la academia, en la industria, ya hubo otro cambio, ya hubo otra situación, ya no se requiere eso, ¿no? Porque ya pasaron, no sé, 4, 5, 6 años y en ese tiempo ya la industria creció nuevamente, los cambios ya son otros y hoy lo estamos viendo, o sea, el mundo está cambiando demasiado rápido. Entonces, la academia casi siempre va a estar pasos atrás de lo que está realmente pasando, lo que está requiriendo el mercado laboral. Entonces, es muy importante ver de qué manera entonces podemos nosotros como escuela alcanzar estos cambios en el mercado laboral o al menos acercarnos lo más que se pueda al desarrollo de las competencias en los alumnos para que cuando lleguen al mercado laboral, cuando lleguen a los trabajos, pues lleguen ya con un conocimiento mucho más enfocado en los procesos de negocio, enfocado en lo que realmente van a hacer. Y bueno, vamos a empezar entonces con las dimensiones. La primera dimensión es la filosófica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos entendiendo como la dimensión filosófica? La dimensión filosófica, nosotros entendemos esta dimensión como la creencia de que las competencias pueden identificarse y pueden desarrollarse, y que esto se hace a través de procesos sistematizados y estructurados. Otra de las cuestiones que también promulga esta dimensión filosófica es que es necesario la colaboración de las personas que están en la industria para desarrollar estas competencias. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos temas del conocer, pero bueno, una norma de competencia o una competencia laboral normalmente se estructura a través de un grupo de expertos, o sea, se reúne gente experta en los temas y que tienen que ver no solamente con el mercado laboral, sino también con la academia, con los sindicatos, todas las instituciones o personas que están alrededor de esta función y que se tiene que estandarizar, se reúne para escribir o detectar, identificar el mejor hacer. ¿Qué es lo que entendemos por ser competente? Haciendo una función específica. Entonces, cada experto técnico da su opinión y escribe cuáles son los mejores haceres, cuáles son esos criterios que se requieren para identificar y desarrollar una competencia.
Esa es la dimensión filosófica. Ahora, la dimensión académica se refiere a la base teórica y empírica que sustenta este enfoque. Esta dimensión se basa en la investigación y la teoría en campos como la psicología, como la educación, etcétera, y se refiere a la identificación de competencias relevantes para un trabajo específico y cómo desarrollarlas a través de programas de capacitación y desarrollo. Entonces, en esta dimensión académica, lo que vamos a ver es justamente cómo se estructura. Ok, ya tengo identificada la competencia, ya sé qué es lo que se requiere o cuáles son los criterios de desempeño para desarrollar cierta función. Ahora, ¿cómo la voy a incorporar esto o cómo la voy a incorporar en una currícula? ¿Cómo la voy a estructurar? ¿Cómo la voy a planear para lograr los aprendizajes deseados? Esa es la dimensión académica, ¿sí? Entonces, creo que esta es la parte más importante de lo que queremos ver hoy en esta semana. O sea, cómo logramos que desde la escuela, que desde la academia, podamos nosotros aportar al desarrollo de las competencias laborales y no solo nos enfoquemos en lo que siempre nos hemos enfocado, que es en la base teórica, ¿no? En los conocimientos, en lo que se guarda en el cerebro, sino cómo también logramos que el estudiante tenga una evidencia de que es competente. Entonces, esta dimensión académica trata precisamente de estructurar la mejor forma de bajar esta identificación o esta competencia laboral a los ambientes académicos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué estrategias y con qué técnicas, que lo vamos a ver más adelante, lo vamos a poder lograr? Por último está la dimensión organizacional. Y esta, bueno, se refiere a cómo se emplea o cómo se aplica esta competencia laboral dentro de una organización. Y como yo les platicaba en la clase pasada, en el video anterior, las competencias o la gestión de las competencias no es únicamente decir, bueno, es para formar a las personas o para que sean competentes haciendo lo que hacen. Es toda una gestión de recursos humanos, es toda una gestión del talento que se basa en las competencias. Ya lo habíamos platicado y es desde el reclutamiento y la selección, la evaluación al desempeño, la capacitación, obviamente, y también, bueno, los planes de carrera. O sea, todo lo que hacemos en recursos humanos puede estar basado y gestionado a través de esta identificación de competencias. Ya cada empresa tendrá que identificar o buscar la mejor forma de gestionar estas competencias dentro de la organización. Habrá empresas que solamente la utilicen pues para la capacitación y todo tenga que estar, toda la parte de capacitación tenga que estar enfocada en el desarrollo de estas competencias. Algo que nos debe quedar muy claro es que la competencia va más allá de simplemente el saber, ¿no? Lo que conocemos, lo que sabemos, la teoría, los principios. Hablábamos en la clase pasada del concepto de competencias y que tiene que ver más con el desempeño. Tiene que ver con los resultados de trabajo. Pero estos resultados de trabajo están estructurados por diferentes saberes. Como bien lo dice la UNESCO, son los 4 pilares de la educación o de las competencias y son el saber saber, que es todo lo que conocemos, el saber hacer, que son nuestras destrezas o cómo hacemos las cosas, el saber ser, que son nuestros valores, y el saber convivir. Entonces, cuando juntamos estos 4 saberes, nos estamos enfocando en un resultado de trabajo. Entonces, cuando nosotros vemos a alguien que es competente haciendo una función, decimos, bueno, es competente porque hace las cosas de esta manera. Y esta manera implica todo lo que sabe, todo lo que hace, con qué criterios de desempeño lo está haciendo, cómo está evidenciando su trabajo, cuál es el resultado de su trabajo, que puede ser con algo que desempeña o con algo que entrega, que son los productos, o incluso con cómo se comporta dentro de su función.
También vamos a platicar sobre la gestión educativa basada en competencias. Hoy el tema de las competencias, saben, no es nuevo, o sea, ya esto es desde los 70, desde los 80 empezó el boom de las competencias. Y aunque efectivamente empezó desde la industria, también las escuelas, la academia han adoptado estos modelos de competencias y hoy ya son muy comunes, ¿no? Para todos nosotros, porque ya entendemos que necesitamos ver que los alumnos aprendan y que además desempeñen su aprendizaje o que lo apliquen. Entonces, ya también estamos hablando de cómo se tiene que transformar la enseñanza, la didáctica, y también tenemos que cambiar la forma en cómo estamos evaluando el conocimiento. Antes era puros exámenes, ¿no? Bueno, pues si yo solamente doy teoría, entonces pues lo que necesito es evaluarte tu conocimiento y por lo tanto te voy a hacer un examen. Hoy estamos hablando más de portafolios de evidencias, estamos hablando de entregables y estos entregables ya tienen rúbricas, tienen listas de cotejo. Entonces, sí estamos transformándonos como escuela, como academia, en una gestión más con base en competencias. Pero esto es muy diferente a lo que hemos platicado de las competencias laborales. Nosotros lo que hacemos en la escuela es identificar las competencias que requieren los alumnos y que tienen que ver con los sistemas de educación existentes en México, ¿sí? Entonces, bueno, si yo quiero que el alumno sepa matemáticas, entonces no es nada más que lo sepa, sino también que lo entienda, que lo pueda aplicar, que sepa para qué se usa, etcétera. A esas son las competencias que nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de las competencias en la escuela. Sin embargo, hoy estamos hablando de competencias laborales, que son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque las competencias laborales tienen que ver con los procesos de la industria. Y entonces ya no tienen tanto que ver con los contenidos temáticos o con las materias, sino tienen que ver ya con el cómo se hacen las funciones. Y eso es un poquito más complejo de llevarlo a la escuela, a las currículas. Hoy muchas escuelas están incursionando en diferentes modelos para poder generar o quitar este vacío que hay entre los avances del mercado laboral y la velocidad con la que las escuelas lo pueden alcanzar. Muchas de estas son pues las estancias técnicas. Hay muchos alumnos o escuelas que optan por mandar a los alumnos a las empresas a hacer estancias, a practicar, etcétera, desde los niveles, desde los semestres medios, cuando ya tienen una base de entendimiento teórico de la disciplina. Y entonces, bueno, pueden ya acercarse a estas empresas y prestar sus servicios mientras están estudiando. Y yo creo que esta es una de las mejores formas de hacerlo, pues porque ya en la empresa puedes ir aplicando los conocimientos que vas viendo en la universidad. Obviamente, la universidad también tiene que estar totalmente enfocada en el desarrollo de esta competencia. O sea, tiene que haber una comunicación entre la academia y el trabajo. Esto implica un trabajo adicional para las escuelas, sobre todo las escuelas superiores, porque tienen que hacer estas gestiones de acercarse a la industria y decir, oye, yo tengo alumnos que están estudiando esta carrera y necesito que practiquen en tu empresa, pero también necesito que tú me digas cuáles son las cosas que a ti te sirven para que entonces yo pueda adoptar o mejorar lo que yo les estoy dando en mis materias y que podamos hacer este vínculo. En la medida en la que la empresa y las academias se junten y conversen y planeen estos aprendizajes, es en esta medida en la que vamos a poder cerrar la brecha entre la competencia nada más académica y las competencias laborales. Para que esto se dé, también hay que estar muy conscientes de que nosotros como docentes también tenemos que cambiar la forma en cómo estamos enseñando. O sea, normalmente o la forma tradicional es pues la exposición, la plática, los libros, ¿no? Y todo esto que van enfocado más
en desarrollar el conocimiento en los alumnos, pero no están enfocados tanto en el desarrollo de la competencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como docentes? Prepararnos en cómo podemos nosotros desarrollar la competencia. Y esto tiene que ver con 3 dimensiones. Una, la planeación. O sea, desde que nosotros estamos planeando nuestra materia, desde que estamos planeando nuestras clases, estamos ya enfocando al desarrollo del conocimiento o al desarrollo de la competencia. En la implementación y en el desarrollo de las tareas, las actividades, la clase en sí, toda la implementación de nuestra didáctica, las estrategias que estamos utilizando. Entonces, todo eso tiene que ver con esta parte de implementación. Y por último, la dimensión de la evaluación. O sea, no podemos planear el desarrollo de una competencia y en clase hacer cosas totalmente disruptivas, logrando que los alumnos realmente resuelvan problemas, que hagan cosas diferentes y que desarrollen competencias y seguimos haciendo exámenes, ¿sí? Porque entonces, ¿qué estamos evaluando? ¿Estamos evaluando conocimientos, memoria, o estamos evaluando realmente que el alumno aplique lo que aprendió? Entonces, esta gestión, esta formación de educadores, de docentes, de facilitadores, tiene que estar totalmente alineada en sus 3 dimensiones a desarrollar la competencia. Y bueno, parte de esto son las estrategias que estamos utilizando. Si nosotros únicamente somos expositivos, si estamos hable y hable en una clase completa, pues lo único que vamos a lograr es que el alumno pueda escuchar, si es que nos pone atención, y recordar a lo mucho el 5% de lo que estamos diciendo. Hay un estudio que se llama la pirámide del aprendizaje, te invito a que lo busques en internet, y es un estudio que habla sobre cómo, dependiendo del recurso que tú estás utilizando y de la estrategia que utilices para dar una clase, etcétera, el alumno qué tanto puede recordar de esto que vivió o que vio contigo a las 24 horas que lo recibió. Entonces, si solamente está escuchando una plática, el alumno va a recordar a las 24 horas el 5% de lo que escuchó. Si solamente es una conferencia, un TED Talk, una clase, una cátedra, solamente va a recordar el 5%. Si es un audiovisual, bueno, entonces ya aumenta, ¿no? Y ya es un 10%. Si se trata de argumentar, por ejemplo, entonces ya estás haciendo que el alumno interiorice sus pensamientos, resuelva problemas, evoque el pensamiento crítico, que se cuestione las cosas, etcétera, y entonces estamos logrando un 50%. Si el alumno está resolviendo una problemática, si está viviendo un caso práctico, entonces estamos logrando un 70% de su aprendizaje. Y obviamente el mayor aprendizaje se logra cuando el alumno, además de aprender, enseña. O sea, cuando le enseñas a otras personas, entonces al otro día recuerdas el 90% de lo que aprendiste. Y esto es sumamente importante porque entonces estamos hablando que ya estas clases únicas de estar escuchando a un maestro ya no son lo que se necesita para desarrollar una competencia. Hoy necesitamos ser creativos y las actividades que estamos haciendo o lo que estamos planeando tiene que utilizar diferentes estrategias para que los alumnos puedan emplear todo el aprendizaje o toda la teoría y la puedan aplicar, que la puedan emplear en algo y que al final de cuentas ellos puedan entregar un resultado en una actividad, en una evidencia, donde al maestro o al docente, al facilitador, le conste realmente que el alumno aprendió. Y este es justamente lo que nosotros necesitamos hacer. Aquí, por ejemplo, en las cuestiones totalmente en línea, como en este caso, es un poquito complicado porque justamente tenemos que suplir esta interacción que no tenemos, que es la interacción que se tiene en un aula presencial. Entonces, ¿cómo logramos desarrollar una competencia en
en un sistema o en un ambiente totalmente asincrónico, en línea, bueno, pues con muchas actividades, por eso están los foros, por eso se piden los ensayos, por eso se hacen preguntas metacognitivas, por eso se hacen pues los mapas mentales, o sea, ¿qué actividades necesitamos implementar para garantizar el aprendizaje de los alumnos y que no solo quede en estas cuestiones teóricas como esto que estamos viviendo ahorita? Esta semana tenemos un trabajo especial que es un ensayo, pero no es un ensayo cualquiera, no es algo donde tú tengas que poner, ay, pues la introducción y lo que se dijo y etcétera. O sea, lo que realmente estoy pidiendo acá, y lo voy a leer aquí, es que acá deberás explicar con tus palabras cuál consideras que es la mayor aportación de las competencias laborales en la educación superior y media superior. Y además que incluyas una propuesta de cómo vincular las competencias laborales en el currículum de las carreras universitarias. Ya estuvimos platicando en este video más o menos alguna idea que considero que es muy útil, pero lo que necesito es que vayas más allá y que indagues, que seas creativa, que te preguntes, o creativo, y que te preguntes, ¿qué más puede haber? ¿Qué hay y qué más puede haber? ¿Qué puedo aportar yo como maestra en educación superior o como maestro en educación superior para que cada vez haya menos brecha entre las competencias laborales y la academia? De eso se trata este ensayo y bueno, pues buena suerte.